Vamos a presentar al primer entrevistado de hoy. Estamos hablando del doctor Jorge Chediak, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Senaclaf, se llama así, ¿no? Senaclaf, horrible nombre. Horrible. ¿Cómo anda, Chediak? ¿Todo bien? Muy bien, realmente muy bien. Desearía agregar Sí. a lo que ustedes señalan, con Blanca Rodríguez compartimos el honor de ser ambos Premio Jerusalén, Ah, mire que usted. es un grupo bastante reducido y Reducido, selecto, y ¿cómo no? ella obtuvo el premio antes que yo. Por supuesto, le deseo la mayor de la suerte. Bueno, muy bien. Chediak, ¿cómo está Uruguay en cuanto al lavado de activos? Porque escuchaba al colega Hugo Alconada Mon, quien decía, bueno, creo que fue con Mirta Legrand, ellos nos tratan generalizando a los argentinos de corruptos, entonces nosotros deberíamos decirle, ustedes uruguayos son lavadores. ¿Es así? No, sé que Más allá de que cortó grueso el sé que colega Alconada, pero... que su colega es muy prestigioso. Lo que yo señalo que está un poco con los folletines atrasados. Hay una realidad, en toda aseveración suele haber un núcleo de realidad. La realidad es que Uruguay hace no demasiados años no tenía definido como delito precedente de lavado de activos la evasión impositiva. Porque nuestro gran problema con la República Argentina y con la venida de capitales, sobre todo hacia el este y hacia inversiones inmobiliarias, ha sido que muchas veces se trata de evasión impositiva, se trata de personas que vienen a la jurisdicción uruguaya que damos todas las garantías, gobierne quien gobierne, de democracia estable, reglas claras, no sobresaltos ni financieros, ni de valor del dólar, ni todo aquello que quizás en la hermana república acaece. Hasta el 2017 Uruguay no tenía establecido legalmente como delito precedente de lavado de activos la evasión impositiva. Por lo cual, desde el lado argentino, que sí lo tenían, se podía tener la mirada de que lo que venía a Uruguay era un lavado de activos. Lo que pasa es que desde el lado uruguayo no, porque para nosotros no era delito precedente. No todo delito configura luego, cuando el producido del mismo se invierte en la actividad económica normal, lavado de activos, sino exclusivamente los delitos precedentes. Hasta 2017 los argentinos tenían la previsión de evasión impositiva como delito configurante lavado de activos y nosotros no. Por lo cual, para nosotros era simplemente capitales que de origen lícito, de origen que no configuraba lavado de activos. Desde el 2017 ello no es así. Y por supuesto, con una política de Estado que se ha seguido a lo largo al menos de 5 gobiernos, Uruguay, que es el gran, quizás la gran acusación que ahí se desliza, sí pregunta de dónde viene el dinero. Porque básicamente el tema es: preguntan el origen del dinero, exigen la demostración de un origen del dinero lícito, sí señor, si no, traten de venir y van a ver que en los bancos, en las inmobiliarias, los escribanos, sí les van a hacer la debida diligencia, sí les van a preguntar el origen del dinero, y si tienen dudas, le van a pedir que acrediten el origen del dinero. Bien, bien. Usted dijo en las últimas horas en una de estas dos pantallas, en BTV, que Uruguay había salvado el examen internacional sobre su situación en cuanto al blanqueo de capital, pero a su vez que había un riesgo de entrar en una lista gris. ¿En qué consiste este examen que salvó Uruguay y por qué tenemos el riesgo de entrar en una lista gris? Bien, en la cuarta ronda, donde fuimos evaluados 18 países, el único país que resta conocer el resultado del examen es la República Argentina, que en este momento está siendo evaluado por el GAFI, por la Casa Central, porque ellos son socios de la subsidiaria, que es el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, y además pagan la cuota y son socios de la casa matriz, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y por ende los está examinando GAFI. Vamos a ver si les va tan bien como Uruguay o no. Yo, por supuesto, deseo que así sea. Pero Uruguay y otros 14, 13 países salvamos el examen. Hubo 4 países en la cuarta ronda que fueron a la lista gris y bastante les costó salir de la lista gris. El último fue Panamá, que tuvo que hacer
esfuerzos titánicos e inversiones muy importantes para que le permitieran salir de la lista gris, que acarrea una cantidad de consecuencias no deseadas para los países, encarecimiento de préstamos internacionales, casas matrices bancarias que no quieren que sus subsidiarias trabajen en el país por el riesgo reputacional. Bueno, encarece y dificulta la actividad financiera y económica de un país. Nosotros salvamos el examen, pero por supuesto no con sobresalientes, salvamos el examen como la mayoría de los países con una cantidad de pendientes, razón por la cual estamos en un procedimiento continuo que se llama de supervisión intensificada. Por ende, tenemos que hacer informes que hasta ahora eran cada 6 meses y ahora son anuales, sobre todo ahora pasaron a ser anuales porque la Secretaría Ejecutiva de Gafilat no tenía operatividad, no tenía técnicos suficientes para analizar los informes. Lo decidieron ellos. Pero allí tenemos que informar los avances de todos los pendientes que nos quedaron del 2019, que eran muchos. Para aterrizar eso, hicimos hace 2 años ya, 2 años largos, la evaluación nacional, autoevaluación nacional de riesgo. El diagnóstico para saber dónde estamos parados, que se difundió, ustedes lo difundieron, está analizado. Restaba el tratamiento. Dice, bueno, tienen este autodiagnóstico, el tratamiento. El tratamiento se llama Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional, que llevó más de un año, ya está hecha, está consensuado el documento definitivo, conocemos el tratamiento, resta, que es una parte bastante burocrática, que se convoque por parte de la señora prosecretaria de la Presidencia de la República a la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, que integramos, la SENACLAF es la Secretaría, la integran los prosecretarios, los subsecretarios de 5 ministerios y la JUTEP. Ahora está participando también la Fiscal General, a los efectos de darle una aprobación a esa estrategia nacional, elevarlo al señor Presidente de la República y, si él lo entiende conveniente, que por decreto la apruebe, porque es una estrategia que va a regir para todo el gobierno que viene y para 1 año y medio del gobierno subsiguiente. ¿Por qué? Porque nos van a volver a evaluar a partir de febrero del año 2030. No en el próximo gobierno, sino al inicio del subsiguiente. Por eso, todo esto tiene que ser, y lo es, una política de Estado porque trasciende los gobiernos. Y tenemos mucho que hacer de acá a febrero del 2030 para pasar con éxito esa evaluación que, simplemente para que tengan una idea, es una evaluación que dura 18 meses. Nos van a estar monitoreando y supervisando 1 año y medio. Se alargó más que en la 4ª ronda y además se ha señalado ya por las autoridades del GAFI que va a ser más difícil salvar este examen de la 5ª ronda que lo que fue el examen de la 4ª ronda. ¿Por qué? Porque básicamente las autoridades de GAFI a nivel mundial no están totalmente satisfechas con la eficacia del sistema de prevención. En ninguna de las 206 jurisdicciones del GAFI. En las 206 jurisdicciones del GAFI se lavan activos, en las 206 jurisdicciones del GAFI hay sistema de prevención de lavado de activos, en las 206 jurisdicciones se reprime el lavado de activos, pero los indicadores, los números no son suficientes a juicio del GAFI y a juicio de todos nosotros. La verdad que el sistema debería ser bastante más eficiente. Le quería preguntar, doctor, usted recién mencionaba el 2017, hasta ese momento, bueno, llegaban capitales y no había una legislación al respecto. Se notó, supongo que hay informes al respecto, ¿cuánto bajaron esos capitales? ¿Bajaron en mucha cantidad los capitales que llegaban al Uruguay? No, aparentemente la idea de que la mayoría de los capitales eran de origen lícito y exclusivamente buscaban refugio en el Uruguay por las condiciones que Uruguay, de estabilidad que Uruguay brinda, eran así y esos capitales, por supuesto, siguen viniendo. ¿Se puede descartar que continúen viniendo capitales de origen ilícito? No, porque, reiteramos, en todas las jurisdicciones, las 206 jurisdicciones que en el mundo hay, se lavan activos. ¿Somos lo eficientes que nos gustaría en la prevención de ese lavado de activos? No. Tenemos, lo hemos dicho, un nivel aceptable, razón por la cual salvamos el examen, pero un nivel que debe ser mejorado, los controles deben mejorarse, hay que fortalecer los organismos. Los organismos, quiero señalar, no es que yo esté pidiendo más plata para la SENACLAF. Cuando hablamos de los organismos de prevención, estamos hablando de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el Banco Central. De hecho, usted habló de un equipo multidisciplinario. Claro, porque hay...
los mecanismos de prevención están involucrados una cantidad de organismos del Estado. No se trata solamente de fortalecer la CENACLAP, ni estamos pidiendo dinero para nosotros. Estamos señalando que el sistema debe ser mejor coordinado, debe ser fortalecido. Hay un consenso que está en la estrategia, lo adelantamos en algún evento ayer, en el sentido de que probablemente sea bueno que se sienten los técnicos a analizar si este sistema de bicéfalo que tenemos de supervisión del Contralor, en donde el Banco Central supervisa todas las entidades bancarias y financieras y la CENACLAP supervisa todo el resto, ¿es el mejor o no? ¿O hay que rediseñar, de repente concentrar en uno solo toda la supervisión? ¿Cómo hacemos para dotar de mayores recursos, para mejorar la coordinación interna, el cambio de datos de inteligencia, que básicamente ayuda muchísimo a la prevención? Mejores sistemas informáticos. Estuvimos hablando, creo que la semana pasada, pues estuvimos en Bogotá la semana anterior con mi contraparte de Israel. Ajá. Entonces señalaban que ellos, con la situación que tienen allí en el Medio Oriente, tienen entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo centenares de miles de reportes de operaciones sospechosas por año. Nosotros no llegamos a 1000, estamos pegando en 1000. Ellos tienen centenares de miles. La primera pregunta es, ¿cómo hacen para hacerle inteligencia financiera a centenares de miles de reportes de operaciones sospechosas por año? El hombre me mira y dice, tenemos inteligencia artificial. Y me dice además... Es Israel, en eso es muy bueno. Y de la de verdad. Claro. Y de la de verdad. Claro. O sea que el filtro lo hace la inteligencia artificial. Y acá esas 1000 que han trancado, ¿de dónde provienen generalmente? ¿Narcotráfico? No, básicamente los reportes de operaciones sospechosas se hacen en 90 y 91% del sistema bancario, que son reportes de operaciones atípicas, que a los oficiales de cumplimiento de los bancos les despertaron alguna duda. Dice, bueno, pero esto viene de una jurisdicción que no controla adecuadamente el lavado de activos, se hizo una triangulación rara antes de ingresar a nuestra jurisdicción, quizás el dueño del dinero es una persona expuesta políticamente en su país de origen, pues todo eso se controla y bueno, se hace una alerta al Banco Central para que el Banco Central haga la inteligencia. ¿Sí? De la inteligencia, cruzamiento de datos y análisis que hace el Banco Central, se entiende que podemos estar ante una situación de lavado de activos. El Banco Central hace la correspondiente denuncia ante la Fiscalía. Lo raro de nuestro sistema, lo señalábamos, es que hay dos universos de sujetos supervisados. Ellos supervisan todo el sistema bancario, es lógico que el sistema bancario les llegue a ellos los reportes de operaciones sospechosas. Ahora, nosotros que controlamos 14.000 sujetos obligados, que son al final solo el 10% de los ROS, también nuestros sujetos obligados hacen el reporte de operación sospechosa directamente al Banco Central, que por toda la reserva que conlleva legalmente el sistema no nos informa nada, salvo la estadística de los reportes de operaciones sospechosas de nuestros propios sujetos obligados. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a hacer una inspección a los sujetos obligados que eventualmente hicieron los reportes de operaciones sospechosas porque nos enteramos por la prensa de cuáles son los profesionales o inmobiliarias que participaron. Por eso hay que empezar a repensar por lo menos el sistema de tal forma de tratar de hacerlo más eficiente. Bien. Chediaca, ayer nos encontrábamos justamente en el Congreso Internacional sobre el tema del lavado de dinero. Conversábamos de algunos temas y me gustaba poner énfasis en uno muy importante, que es como una marca del Uruguay muy valorada a nivel internacional. El hecho que usted decía que no hay indicios de que en Uruguay se utilice la política para lavar dinero, algo que en el continente, en el mundo, pero en muchos lugares del mundo es absolutamente, yo diría que común. Otra marca es que el narcotráfico utiliza la política para lavar dinero sucio, y con eso se financia la política. Y que el Uruguay tiene esa característica, que acá no sucede, y que todo es muy transparente, se sabe cómo se financian las campañas, se puede ir más allá
De hecho, hay debates en el Parlamento. Yo te iba a decir que al la ley de financiamiento de los partidos políticos todavía no se ha legislado, Sí, ¿no? no se ha legislado, pero hay indicios de cómo se trabaja por el hecho, por ejemplo, de que la Corte Electoral transparenta cuánto le paga a cada candidato por sus votos. ¿Estamos bien y se puede estar mejor todavía, Chediaco? Sus afirmaciones son correctas las dos. Estamos bien, por supuesto, en el comparativo con otros países estamos muy bien y se puede estar mucho mejor. Básicamente lo que usted señala es totalmente correcto. Los partidos políticos tienen una supervisión natural por quien debe hacerlo, porque en la Constitución establece que tiene la competencia exclusiva, que es la Corte Electoral, donde están representados todos los partidos que han obtenido un número suficiente de votos, que nos ha garantizado, gobierne quien no gobierne, a todos los uruguayos, una confianza, una certeza en los resultados electorales en un país donde además los resultados electorales son muy acotados. No es que nadie le saque 400.000 votos a otro. Aquí estamos hablando de miles o decenas de miles de votos y sin embargo todos confiamos en que ese es efectivamente el resultado de la voluntad popular, porque lo es, porque nuestro sistema además es extremadamente garantista, la boleta papel, el votar todos el mismo día, la posibilidad de hacer 3 recuentos para controlar y además los veedores de los partidos para controlar que efectivamente el número de votos que se informa es el número de votos. Y además están controlados por nosotros en relación a la prevención de lavado de activos. Cuando la modificación de la ley que se aprobó, el upgrade a la ley de financiamiento para los partidos políticos, se habló de la posibilidad de incrementar fuertemente las potestades de contralor de la CENACLAP sobre los partidos políticos, nosotros nos opusimos. No para no tener trabajo, y creo que se podrá entender por todos los ciudadanos, nosotros dijimos no es bueno que una unidad ejecutora de la Presidencia de la República sea una Sí, como fiscal. fuerte fiscalizadora de los partidos políticos oficialistas y de los partidos políticos de la oposición. La fiscalización natural está en la Corte Electoral, que nos brinda garantías a todos. De repente le falta herramientas a la Corte, ¿no? La Para Corte hacer Electoral no tiene el personal idóneo adecuado para los controles, por lo cual también dijimos, y así se estableció, no tenemos ningún problema en ser asesores técnicos de la Corte Electoral para el contralor de los partidos políticos en relación al financiamiento de las campañas. Y así se estableció y por supuesto lo haremos. Ahora nosotros también controlamos, hace 1 año y medio hicimos por primera vez, la CENACLAP no tiene tantos años, pero bueno, por primera vez las inspecciones in situ personales a los partidos políticos que son sujetos obligados. Digo que son sujetos obligados porque no todos son sujetos obligados. Los partidos políticos de menor caudal electoral no son sujetos obligados porque no superan los umbrales, es decir, no tienen ingreso suficiente en el año ni patrimonio suficiente para ser considerados sujetos obligados de la prevención de lavado de activos y no los podemos fiscalizar. Una parte también la hemos adelantado de lo que vamos a sugerir es que todos los partidos políticos, sin importar su tamaño, sean sujetos obligados de la prevención de lavado de activos. Bien. Nos pasó, lo hemos señalado con cariño, pero bueno, nos pasó con el Partido Colorado. El Partido Colorado en año electoral es sujeto obligado porque recibe los dineros correspondientes de la Corte Electoral y el resto del año no, porque no tiene patrimonio suficiente ni ingresos para superar los umbrales. ¿Qué encontramos? No encontramos nada que nos sorprendiera. Bien. Los resultados finales, por supuesto, no están porque el debido proceso administrativo lleva, esto seguramente los expedientes lleven más de 1 año de análisis, pero no encontramos absolutamente nada que no pensáramos encontrar. Los partidos políticos uruguayos no son partidos ricos, tienen claramente 2 vertientes que vienen de dineros públicos de financiamiento, que son los, creo que más ahora son más de $13 que abona por elección nacional, por voto obtenido, la Corte Electoral, de los dineros públicos nuestros, absolutamente lícitos, y los aportes que quienes tenemos cargos electivos o de particular confianza hacemos a los partidos políticos para su financiamiento permanente. Además, ninguno de los partidos es rico, son bien uruguayos, ¿no? Luchan para obtener los fondos, para llevar adelante las campañas, y hay un razonable control del origen de los fondos. Lo que nosotros, cuando se nos preguntó en
el Parlamento, si haríamos alguna mejora, dijimos, bueno, debería establecerse mejor que no solo el partido político, que es el sujeto obligado a, debe hacer el control adecuado del origen lícito de los dineros que se le donan, sino que también lo deben hacer las agrupaciones de los partidos políticos, que muchas veces, por supuesto, no tienen personería jurídica, a veces no tienen estabilidad, están para una sola elección y después desaparecen. Debería tener la misma también obligación los cabezas de lista, porque muchas veces se hace no solo al partido o a la agrupación, sino directamente al cabeza de lista las donaciones. Ahora, también presenta aquí y en todo el mundo dificultades. Las microdonaciones son muy difíciles de controlar, los medios indirectos de financiamiento, los almuerzos con aportantes que tienen unos tickets desmesurados, allí también es muy difícil hacer el control. Tenemos que mejorar. Ahora, se encontró indicios extraños o sospechosos en los aportes a los distintos partidos políticos y, como usted señalaba, no. Bien, tengo una más. A propósito de la LUC, recuerdo en la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, el Frente Amplio señalaba que un artículo específico debilitaría los controles contra el lavado, porque se cambiaban los montos para controlar y más. Ahora, con la LUC aplicada, ¿cuál es la lectura? ¿Se debilitaron los controles a los lavados de activos? Bien, no. Señalamos, había un cuestionamiento inicial amplísimo a el monto de dinero en efectivo que se podía utilizar en la jurisdicción uruguaya, que eran 4.000 y pico de dólares, siendo que normalmente, incluso en Europa, el monto promedio está en los 20.000 dólares, y además que el dólar Uruguay está planchado, no es lo mismo 20.000 dólares en Europa, lamentablemente, que 20.000 dólares acá. Yo creo que es más parecido 35.000 dólares a 20.000 de allá que otra cosa. Ahora, de ese consenso de que debía elevarse, fuimos a, en inicio, 100.000 dólares de utilización de dinero en efectivo, que hoy también deben estar en 120 y pico de mil dólares, porque está en UI y, por supuesto, evoluciona más la UI que el dólar, que por ahora está bastante estable. Ahora, se redactó, cuando recibimos la primera versión, que creo que además se difundió Urbi et Orbi. Yo la recibí en febrero del 2020, pero creo que todos la pudimos ver, la primera versión de la LUC, en febrero del 20. Por supuesto, estos artículos tenían una redacción. Yo allí no participé. Ahí recibí por primera vez el contenido de la LUC, que era además gigantesco. Sí participé en las modificaciones, que fueron 3. Se redactó 4 veces toda esta normativa, incorporando observaciones de la oposición, de los técnicos, incluso de algún legislador de la coalición de gobierno, a los efectos de que justamente lo que se advertía, que podían caer los controles, que podría utilizarse ese dinero en efectivo en cantidad mucho más importante para el lavado de activos, no ocurriera. ¿Cómo lo hicimos? Generando indirectamente, los abogados somos complicados, en realidad generamos una alerta de que la utilización de dinero en efectivo es un factor de riesgo, y por lo cual hay que hacer la debida diligencia intensificada y preguntar y lograr que se acredite el origen del dinero. Pero lo hicimos indirecto, porque en realidad, en vez de decir eso, dijimos: la utilización de dinero a través del sistema bancario es una presunción de bajo riesgo. Entonces, si la utilización de dinero a través del sistema bancario, de los medios financieros y la web, es una presunción de bajo riesgo, ¿por qué? Porque ya pasaron los controles de los bancos, los controles de los oficiales de debida diligencia de los bancos, el que venga el dinero en efectivo es una presunción de alto riesgo, y por ende hay que hacer la debida diligencia, hay que preguntar, en este caso no por los bancos, sino porque viene por fuera del sistema bancario, pero las inmobiliarias, los escribanos, tienen la obligación de preguntar y obtener la acreditación de un origen lícito de ese dinero. El resultado, ¿lo monitorearon? Sí, lo monitoreamos, porque obviamente hubiera sido una irresponsabilidad no monitorear si estos artículos cambió tan o no, controvertidos Claro. modificaban o no el comportamiento de los uruguayos Sí. o de los extranjeros que venían. No hemos tenido indicación ninguna de un corrimiento importante hacia el dinero en efectivo. En realidad, los uruguayos y los extranjeros también
antes de la ley de inclusión financiera, ya utilizábamos mucho los medios bancarios y no íbamos a comprar, por ejemplo, un auto de $25.000 con $25.000 en el bolsillo, sino con un cheque o con una letra de cambio. ¿Por qué? Para que no nos roben. De acuerdo. Y bueno, ese comportamiento de utilización que era previo a la ley de inclusión financiera, cuando aflojamos la ley de inclusión financiera a través de la LUC, continuó. Es decir, se sigue utilizando mayoritariamente los medios de pago formales y no el dinero en Sí, efectivo. usted dijo en otra nota que no movió la aguja, que es más o menos lo que Sí, decía que no acá. fue, en realidad no inventé yo, nuestro observatorio Está bien. de análisis estratégico en algún informe nos puso, no movió la aguja. Bueno, Bien, Jorge Chediak, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Gracias por esta charla, Buscadores. un gusto como siempre. A las órdenes.